la presencia de Dios. Continuando el mensaje que compartí el domingo, que hablaba acerca de cómo perdió la presencia de Dios Israel, ¿cierto? Cómo con Elí, con sus hijos, se perdió la presencia de Dios. Entonces, pues hoy vamos a hablar cómo se recupera la presencia de Dios. Y quiero hablarles un momentico sobre Sansón. Ustedes recuerdan quién era Sansón, ¿cierto? Sansón es un personaje de película. Es un personaje que sí es real, no es como Superman o los superhéroes que hoy nuestros niños quieren imitar y quieren ser como ellos. Pues Sansón, dice la Biblia, que sí tenía un poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo, que le daba una fuerza tremenda. En una ocasión dice que fue a una ciudad y los filisteos se reunieron alrededor de la ciudad para atraparlo, ¿sí? Y resulta que Sansón se levantó por la noche, arrancó las puertas de una ciudad. Usted sabe cómo son de grandes las puertas que estaban empotradas a las murallas de la ciudad. Eran muy grandes, muy pesadas, se necesitaban muchísimos hombres para poder remover. Y Sansón no solamente se la llevó por allá a la cima de una montaña, sino que arrancó. Era una fuerza extremadamente, pero la Biblia dice que no era una fuerza natural, sino era una fuerza que se la daba ¿a quién? El Espíritu Santo. Ahora, eso es, en ese tiempo, la fuerza física, la fuerza de un guerrero era... de los guerreros era lo que les daba el poder a las naciones o a una familia, la fuerza física, ¿cierto? Por ejemplo, de Esaú se nombra que por ser un cazador tan fuerte, ese era su poder. Y de Sansón su poder era la fuerza para ganar las batallas, la fuerza, los guerreros. Hoy sabemos que más que la fuerza física es la fuerza del conocimiento, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, los que tienen el conocimiento sobre tecnología hoy tienen el poder. Las grandes tecnológicas, los que logran un conocimiento sobre el tema, logran mucho poder hoy en el mundo. Pues bien, la fuerza de Sansón es una metáfora de la fuerza en todas las demás áreas, ¿sí? Del conocimiento, de la fuerza, del poder que pueda tener hoy una persona. Sansón en ese tiempo en que la fuerza física era lo mayor, tenía esa fuerza dada por el Espíritu Santo, pero había un secreto. ¿Sabe cuál era el secreto de la fuerza de Sansón? La presencia del Espíritu Santo sobre él. Y había unos principios para que él mantuviera su consagración al Señor y no fuera a perder la fuerza. Y le fueron dados a los padres de Sansón antes de nacer. Debería ser nazareo, consagrado al Señor, y su cabello al crecer era como una cobertura de la presencia del Espíritu Santo sobre él. Entonces no debía ser cortado, entre otras cosas, su cabello no debía ser cortado. Otras cosas digo porque no debía tomar vino tampoco, ¿cierto? Consagrado al Señor. Pero Sansón empezó a jugar con la presencia, con lo que Dios le dio. Él empezó a jugar. Le gustaban siempre las filisteas, ¿sí? Se enamoraba de las filisteas. Y luego se enamora de Dalila y esta mujer empieza con la mejor táctica de arma de guerra que pueden tener las damas, las mujeres, y entonces empieza a darle cantaleta a Sansón hasta que dice la Biblia que Sansón no pudo soportar más y le reveló el secreto de su fuerza. Y Sansón empezó a jugar porque él sabía, ya cuando le había dicho mentiras a Dalila, los filisteos venían para tratar de atraparlo. Y Sansón se levantaba y los vencía. Pero no, Sansón ahí es donde está. Cuando uno realmente no cuida la presencia de Dios y no cuida lo que el Señor le ha dado, realmente es muy falto de entendimiento. Somos muy faltos de entendimiento cuando no cuidamos lo que Dios nos ha dado. Así que Sansón sabía que Dalila era un instrumento del enemigo y podía robarle la bendición. Pero Sansón le revela. Tanta es la cantaleta que dice que lo llevó al sufrimiento, ya no soportó más y le dijo, y ella le hacía pucheritos y le lloraba y todo eso, hasta que Sansón le dijo el secreto. Los filisteos vinieron, le cortaron el cabello. Cuando Sansón pensó que iba a ganar, no, se levantó y le dice que los enemigos lo tomaron, le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas, ya no las pudo romper y lo llevaron a la cárcel y empezaron a hacer fiesta al dios Dagón, al ídolo, al dios de ellos, diciendo que el Dios de ellos era el que les había dado la victoria y el que había derrotado a Sansón, ¿sí?
Sansón dice la palabra que cuando él se levantó pensando que iba a salir como las demás veces, no sabía que el Espíritu del Señor se había ¿qué? Apartado de él. Entonces, eso es lo triste, que uno cuando reciba la presencia de Dios la pierda. Si hemos recibido la presencia de Dios, debemos cuidar la presencia de Dios. Si no la hemos recibido como debe ser o no la hemos experimentado, hay que buscarla. Y cuando la recibamos, debemos cuidar esa presencia divina. Porque Él es tan caballeroso, la Biblia, el Espíritu Santo es tan caballeroso, la Biblia dice que Él se contrista cuando nosotros nos portamos de una manera inadecuada, cuando no le damos el lugar, ¿cierto? Cuando de pronto uno se preocupa más por mostrar, digamos, ante las demás personas, pero cuando uno está a solas, el Espíritu Santo está ahí y con Él uno no tiene reparos muchas veces, ¿cierto? Y entonces, cuando no tenemos esa delicadeza con Él, el Espíritu Santo se contrista y entonces es cuando el creyente no siente gozo, pierde el gozo, pierde la paz, ¿cierto? Ahora, hay veces que uno es probado en esa área, pero muchas veces es cuando uno ha perdido la presencia de Dios, porque no ha cuidado la presencia de Dios. Entonces, el mensaje de hoy es cómo recuperar la presencia de Dios. Y el primer punto es que debemos reconocer la pérdida y arrepentirnos. Reconocer la pérdida, ¿cierto? Entonces hay que reconocer, bueno, si hubo un tiempo en mi vida cristiana en que yo disfrutaba la presencia de Dios, disfrutaba ir a la iglesia, la alabanza, la palabra, y vi la bendición de Dios, y ahora siento que ya no. Yo tengo que preguntarme, tengo que reconocer que posiblemente he perdido la presencia de Dios y tiene que haber un arrepentimiento. El pueblo de Israel reconoció que había perdido la presencia de Dios debido a su pecado y apostasía. Entonces voy a hablar acerca de, como el domingo pasado hablé acerca de que la presencia de Dios se perdió por el pecado de Elí y de sus hijos. Elí no corrigió a sus hijos se levantaron en la casa de Dios y aprendieron la iniquidad en lugar de aprender la palabra de Dios y el temor del Señor. Entonces la presencia de Dios se fue, no había palabra de Dios en ese tiempo. Y luego cuando se levanta Samuel, el profeta Samuel, y se levanta David, Dios a través de ellos restaura su presencia sobre la nación de Israel. Y ellos hacen algo para restaurar la presencia de Dios. Había el arca, aunque trataron de usar el arca como amuleto, el arca no los defendió. El arca, símbolo de la presencia de Dios, fue capturada por los filisteos y los filisteos tuvieron que regresarla al pueblo de Israel. Pero ¿cómo David logra de nuevo llevar el arca, que representa la presencia de Dios, a Jerusalén y restaurar la presencia de Dios? Y cómo Samuel, el profeta, también, ellos dos, Samuel y David, lo hacen. Y en el primer libro de Samuel 7:2 dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas que se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Había lamento, había tristeza, había soledad, depresión, había ruina, había mucho dolor. La gente se sentía abandonada por el Señor, ¿sí? Y entonces ellos lamentaban. El arca de Dios estaba por allá en el lugar donde no debía estar y pasaron 20 años en ese lamento, 20 años en esa tristeza, 20 años en ese vacío de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces Samuel llama al pueblo al arrepentimiento. Ahí en el versículo mismo, capítulo 7, el primer libro de Samuel, el versículo 3 y 4 dice que entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos. Entonces, ¿qué tenían? Dioses ajenos. El pueblo tenía dioses ajenos. Y también imágenes de Astoret. ¿Sabían quién era Astoret? Astoret era una diosa. Era una diosa de la fertilidad, del amor sensual. Entonces, la influencia de ese ídolo estaba sobre el pueblo de Israel. Era muy seductor el culto a esos dioses, tanto a Baal, el dios de la fertilidad, a Astoret, la diosa del amor sensual y de la guerra y de otras cosas. Entonces era muy atractivo y muy seductor para el pueblo ese culto a sus ídolos, porque además de eso
se permitían desenfrenos y cosas. Por ejemplo, en algunos lugares o en algunos cultos de esa diosa se permitía la prostitución sagrada. Las sacerdotisas de Astoret entonces estaban disponibles y la gente iba a tener relaciones sexuales con esas sacerdotisas de Astoret, porque eso representaba fertilidad, representaba suerte en el amor y representaba otro tipo de cosas. Así que era un culto pagano muy seductor. Israel había caído. Hoy en día ese ídolo, ese demonio se manifiesta a través de ataduras sexuales. Y ya para el próximo domingo reanudamos nuestro tema acerca de sanidad y vamos a hablar acerca de sanidad sexual. Entonces, Astoret estaba allí y Samuel les dice que tienen que deshacerse de esos ídolos, ¿sí? Aquí podemos ver que Astoret es el demonio, el ídolo, el ídolo que está ahí cuando un creyente está cautivo de pecados sexuales, el adulterio, la pornografía, ¿sí? y otros tipos de pecados. Ahí está el poder de este demonio Astoret también operando. Entonces lo que dice Samuel es: dediquen su corazón al Señor, dice la segunda parte del versículo 3, y obedézcanlo solamente a Él. Es decir, no obedecer a nuestros impulsos sexuales en este caso, ¿cierto? O cualquier otro impulso pecaminoso. Dice: y Él los rescatará de los filisteos. Verso 4: así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Baal era el dios, el ídolo, y Astoret era la diosa, y decían que Astoret era la esposa de Baal. Entonces, todos estos cultos paganos, y allí Samuel llama al pueblo al arrepentimiento y a renunciar a los ídolos, ¿Qué más hace el pueblo de Israel? ¿A qué los llama Samuel? Los llama a humillarse y a la oración. Ahí mismo en el capítulo 7, el verso 6, dice que el pueblo se humilló ante Dios y reconoció la necesidad de su presencia. Dice: de manera que se reunieron en Mizpa y una gran ceremonia, sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día, o sea, ayunaron todo el día, y confesaron que habían pecado contra el Señor. Allí derramar agua del pozo, todo eso representaba, y el ayuno de todo el día representaba que se humillaban, que reconocían su pecado y que le pedían al Señor su ayuda y le buscaban, porque su presencia se había ido, se había apartado de ellos. Entonces hacen eso, que es humillarse y orar, buscar al Señor. Ahí en el versículo 9 dice: entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera, rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. ¿Cuándo contesta Dios? Cuando hay arrepentimiento, cuando se reconoce que la pérdida de su presencia es la mayor pérdida que podamos tener. La mayor pérdida no es que uno quiebre, que se quebró la empresa, no, la mayor pérdida es perder la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es lo que nos da felicidad, lo que nos da seguridad, lo que realmente en la vida nos da lo más hermoso que podemos tener nosotros acá, que es al Señor, esa comunión con Él. Amén. Entonces se humillan, oran. Samuel, el profeta, está guiando al pueblo en el arrepentimiento, en la santificación, en recuperar la presencia de Dios que se ha perdido. Invita al pueblo a humillarse, a renunciar a los ídolos. Ya sabemos nosotros que tal vez de pronto en la iglesia cristiana ya no adoremos imágenes, ¿cierto? La mayoría de los cristianos ya no adoramos imágenes, ya no, porque hemos aprendido sobre la idolatría, pero muchos cristianos sí podemos estar teniendo ídolos en nuestro corazón, otras cosas, ¿cierto? En el caso de Elí, los ídolos eran sus hijos, porque la Biblia dice que Elí honró más a sus hijos que a Dios. Uno puede tener como ídolo a
al marido o a la mujer, o como ídolo al dinero, o como ídolo el carro, o la casa, o la empresa, no sé. Puede estar en primer lugar el trabajo antes que Dios y es un ídolo. Y lo que Samuel llama es al arrepentimiento y a darle el primer lugar al Señor. Amén. Entonces es lo que hace. También hay obediencia y compromiso. ¿Qué más hay? Obediencia y compromiso. El pueblo obedeció lo que Samuel el profeta de Dios les dijo sobre deshacerse de sus ídolos. Fueron obedientes. Pudieron haber dicho, que va. No, miren. Astoret nos va a defender, Baal nos va a defender. Además, ¿cómo vamos a dejar este culto que es tan sabroso? ¿Cómo vamos a dejar esto que nos hace sentir tan bien? Pero el pueblo reconoce que eso mismo les había traído ruina y miseria. Y entonces obedecen a la voz del profeta que les dice, hay que arrepentirse para dejar el lamento, para buscar al Señor. Y el pueblo obedeció a lo que Samuel les dice, el llamado al arrepentimiento, pero también el pueblo obedeció, vamos a ver cómo David también llama a llevar el arca a Jerusalén. ¿Sí? Y en primer libro de Crónicas 15:14 dice que así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. En primer libro de Crónicas 15:11 dice, David llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas, los llamó. Y todos fueron obedientes. Entonces David designó, David dijo, mira, ya oramos, ya buscamos al Señor. Lo que nos pasó con Usa fue porque no oramos y no buscamos la dirección de Dios, y por eso una muerte en el camino. Usa muere en el traslado del arca, pero ya oramos y buscamos la palabra, y entonces el Espíritu Santo, Dios nos ha dicho que es a través de los sacerdotes, de los levitas, que van a trasladar el arca. Eso representa que la presencia de Dios no la traen las personas que no le sirven al Señor, las personas que no conocen de Dios. Los levitas, es decir, que nosotros tenemos una responsabilidad grande como creyentes. Todos, en un sentido, somos levitas y sacerdotes, todos los creyentes, pero específicamente en el caso, por ejemplo, de la ministración de la presencia de Dios, acá quienes ministran el altar, los que ministramos, los que predicamos, los que tocamos los instrumentos, los que cantamos, tenemos que tener una consagración, una santificación, porque estamos guiando al pueblo a la presencia de Dios. Estamos llevando el arca y a nosotros nos ha designado el Señor para llevar el arca. Amén. Por eso requiere, si uno sigue el modelo del mundo diría, no, pero tal vez son muy estrictos en ciertas iglesias con ese tipo de cosas, muy estrictos con la gente y esto, y no hay que ser tan estrictos. Claro, uno no tiene que ser tan estricto en lo que no debe ser estricto, pero tenemos que ser estrictos en lo que Dios nos llama a ser estrictos, porque si no somos estrictos en lo que Dios nos llama, vamos a perder lo más importante. Amén. Y tenemos que ser flexibles en lo que el Espíritu Santo nos dice. Necesitamos un equilibrio para no caer en un legalismo vacío que no trae bendición. Es un legalismo, es una hipocresía, es una cantidad de reglas, es una apariencia de santidad, pero no lo es. Cuidémonos de eso, pero tampoco nos vamos al otro extremo de la permisividad, ¿cierto? Al extremo también en el que entonces no cuidamos, ¿cierto?, la santidad y la pureza. Y entonces David llama a los sacerdotes y ellos son obedientes. Esto es muy importante porque la rebeldía es una de las tendencias más fuertes, y precisamente por este pecado cayó el primer líder de alabanza. ¿Saben quién fue el primer líder de alabanza? Luzbel, en el cielo. Dice que fue cuando Dios lo creó en medio de tamboriles, en medio de alabanza, en medio de, o sea, fue un ángel muy bello, muy hermoso y poderoso que Dios creó a Luzbel. Y entonces, a Lucero. Y este ángel, entonces, luego, lleno de orgullo, se rebela contra Dios. Es el primer pecado. Entonces, la rebeldía es uno de los pecados. Y entonces ahí es donde necesitamos que quienes estamos al servicio del Señor, quienes ministramos, quienes le servimos al Señor, tener cuidado, porque Satanás cayó por ese pecado y nos tentará a todos al mismo pecado. ¿De qué? Del orgullo y de la
rebeldía, la rebeldía. Es decir, a rebelarnos, a decir no me someto a esto, no hago esto, no, y entonces me parece que eso es exceso y entonces no vuelvo a la iglesia o no quiero esto porque son muy estrictos, eso no es verdad. Pero la verdad que si somos estrictos tenemos que serlo como Dios nos dice, porque si somos estrictos en esto redundará, eso será la bendición para ustedes, para cada persona que se congrega en este lugar, para cada persona que escucha la palabra, vendrá bendición porque la presencia del Señor estará en este lugar, amén, para traer bendición, para traer gozo, para traer libertad, para traer salvación. Si no soy estricto como pastor, como liderazgo en ese aspecto, ¿qué sucede? Pues entonces la presencia de Dios no está, porque uno no está siendo estricto con lo que debe ser estricto y no hay bendición. Y nosotros lo que queremos es la bendición del Señor, queremos al Señor, amén. Entonces hay una oración ferviente, ¿sí? Hay una obediencia, hay un compromiso y también la presencia de Dios se manifiesta cuando hay corazones dispuestos, humildes. No permitamos la rebeldía. No permitamos la rebeldía en nuestro corazón. ¿Sí? Sino tengamos la humildad porque anhelamos la presencia de Dios. Samuel guió a Israel a renunciar a sus ídolos y se comprometieron a servir solo al Señor. El verdadero compromiso se demuestra con lo que nos cuesta. Lo que nos cuesta, no nos cuesta, no. ¿Cómo demuestra una mujer que está comprometida, un hombre que está comprometido con sus hijos, con su hogar, con su familia? Porque suda, trabaja, trasnocha, cuando hay que trasnochar un hijo enfermo, cuando hay que madrugar para el colegio, la comida, todo el trabajo que requiere. Todo el trabajo que requiere criar hijos, criarlos bien, no dejárselos al televisor, ni a la tablet, ni al celular para que los críe, no, criarlos bien, es decir, no permitir que nos los atrape el mundo o estas cosas. Criarlos bien requiere tiempo, requiere dedicación, requiere compromiso, amén. No dejar también que sea la empleada de servicio, la persona que los críe, sino que uno como padre y madre esté comprometido claramente. Todo eso requiere un compromiso. ¿Cómo demuestra? Un hombre que está comprometido con su hogar porque está ahí, hombro a hombro con su esposa, trabajando, luchando para sacar adelante una familia. No es como el que se va, el placer sexual, el adulterio lo atrapó y dejó a sus hijos, abandonó su hogar, abandonó su casa y se fue. O la mujer en este caso también. La mujer la atrapa el placer y deja a sus hijos, deja a su esposo. Ahí no hay compromiso. Hay compromiso y cuando realmente demostramos que estamos comprometidos. Y a Dios hay que demostrarle el compromiso. Así que cuando uno a Dios le da lo que no le cuesta, no está comprometido, no está comprometido. Uno tiene que darle a Dios lo que le cuesta. Amén. David dijo, no daré al Señor lo que no me cueste, dijo David. ¿Sí? Allá en segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 24. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. Entonces, para el Señor es lo mejor. Nos cuesta de pronto llegar temprano a la iglesia, ¿cierto? Para estar en la alabanza y la adoración. Tal vez te cueste, tienen niños pequeños y a veces no es fácil. No sé, tal vez vivas lejos, tal vez te cueste llegar temprano. Pero para Dios es más valioso lo que nos cuesta. Amén. Lo que nos cuesta para la casa de Dios. El Señor es lo más importante en mi vida. Amén. El servicio a Dios, dedicar tiempo al Señor, nos cuesta, pero es que no le ofreceremos a Dios lo que no nos cueste. La dedicación, las maestras de niños, los maestros de niños, el trabajo, la alabanza, todo el servicio que hacemos acá. Mira, la iglesia en general puede llegar a las 10, antecitos de las 10 a la reunión, pero las personas que estamos sirviendo estamos desde temprano acá.
desde temprano, unos orando, otros organizando temprano para la reunión. Todo ese servicio, y no somos personas desocupadas. Estamos sirviendo acá en la iglesia personas, hay empresarios que tienen el tiempo contado, ¿cierto? Pero dedican ese tiempo para el Señor, porque no le ofreceremos al Señor lo que no nos cueste nada. Amén. Así se trae la presencia del Señor. De esa manera se trae la presencia de Dios. Cuando uno no le da valor al servicio, cuando uno no le da la valor a la iglesia, cuando uno no le da la valor a la adoración, a la alabanza, a la palabra, la presencia de Dios no está ahí. Y por eso, aunque haya otras cosas buenas de la vida, muchas personas se sienten vacías, muchas personas se sienten amargadas, tristes. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tal vez no está. ¿Por qué? Porque no se le ha dado el lugar al Señor. No ofreceré al Señor algo que no me cueste. David lo hizo, y David lleva el arca a Jerusalén para restaurar la presencia de Dios que se había perdido. Entonces, no ofreceré al Señor lo que no me cueste. También hay que buscar la dirección divina. Tanto Samuel como David buscaron la dirección de Dios en lugar de confiar en sus propias fuerzas. Buscaron al Señor y guiaron al pueblo a buscar del Señor. Entonces, así hizo Samuel. Samuel aprendió desde chiquitico. Mira lo importante, Samuel fue un hombre correcto, justo, delante del Señor. Fue el fruto de las lágrimas de su mamá, porque no podía tener hijos. Pero a veces Dios permite cosas que son dolorosas, que nos cuestan, pero Dios tiene en mente algo glorioso. No podía tener hijos Ana, la mamá de Samuel, pero ella se humilló delante del Señor, oró, buscó la presencia de Dios. Dios le da a Samuel y ella le había hecho una promesa a Dios: te lo entregaré. Sería entregar lo que más ama, porque lo que más amaba a ella era un hijo. Dios se lo da y ahora ella le había prometido a Dios que se le entregaría a Dios para el servicio. Era desprenderse de su hijo. Lo lleva muchas horas de camino a Jerusalén y lo deja allá para que sirva en la casa de Dios. Se desprendió. No ofreceré al Señor lo que no me cueste nada. Amén. Es lo que nos cuesta. Y Ana le cumplió al Señor. Como resultado, Dios nunca desperdiciará el sufrimiento y el dolor del corazón de uno de sus hijos o de sus hijas. Dios lo usará para cosas gloriosas y bendecir nuestras vidas. Como Ana hizo eso, Dios le dio más hijos. Le dio como 5 hijos, le dio Dios a Ana, ¿sí? Y la bendice habiendo sido una mujer estéril. Y en Proverbios capítulo 3, el versículo 5 al 7, acerca de buscar la dirección de Dios, que lo hizo Ana, que lo hizo Samuel, sirviéndole al Señor desde chiquitico, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Tenemos que buscar en la dirección del Señor. Busco la iglesia, busco la palabra de Dios, busco a mis líderes espirituales que me ayuden, que me orienten. Voy a aprender la palabra, voy a recibir la guía del Espíritu Santo. Hoy la gente está compitiendo por nuestra atención. ¿A quién le vas a dar tu atención? Hoy más que nunca hay una competencia increíble por nuestra atención. En YouTube, en las redes sociales, todos quieren capturar nuestra atención, ¿cierto? Entonces, el youtuber, y usted va a ver que eso hasta hacen unas presentaciones engañosas y todo eso. Hay una miniatura en el video de YouTube para tratar de capturar a la gente, para que vea su video, para que tengan más seguidores, para que más gente los vea y también ellos puedan ser los youtubers, los que ganan dinero como influencers, y tratan de decirle a la gente: yo tengo algo que enseñarte, venga, vea mi video. Y en todas las áreas, y hay muchas cosas buenas, pero ojo, no permitamos que eso nos atrape. Lo más importante,
El conocimiento más importante es a través de la palabra del Señor. Amén. Y entonces como hay una competencia por nuestra atención, no permitamos que eso nos robe el tiempo de la oración, el tiempo de la palabra, el tiempo de estar en la presencia del Señor, que es lo más importante. Él es el que nos va a guiar, no es el youtuber, no es este que tiene tanto conocimiento y este sí me va a enseñar y voy a salir de la pobreza. Mire, hay personas que pueden ser muy útiles en ciertos aspectos, pero lo que yo veo es que mucha gente idolatra a esos influencers, ¿sí? Y los idolatra, y hasta en la política. Entonces siguen a esos influencers y luego se enojan con sus propias familias y están en contra políticamente. Es una cosa increíble. Entonces se han convertido en ídolos muchas veces. No permita eso. Vea la oración, vea la palabra, que del Espíritu Santo y la palabra es que vendrá nuestra verdadera dirección y guianza. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y por último punto, honre la presencia del Señor. Honre la presencia de Dios. David preparó un lugar para el arca de Dios. Levantó una carpa especial para ella. Dice el primer libro de Crónicas 15:1. David preparó un lugar para el arca de Dios, para la presencia del Señor. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Usted debe preparar el lugar. Debe preparar el lugar en su corazón, en su mente. ¿Sí? Preparar ese lugar. Años después, cuando David se propone construir el templo, manifiesta su compromiso con el lugar de la presencia del Señor. En primer libro de Crónicas 29, el verso 3, dice David, dice la palabra: ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, está diciendo David. ¿Cuántos tienen devoción por el templo de Dios? Mira que es devoción por el templo del Señor. Entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. ¿Cómo manifestó David su compromiso? David fue un rey guerrero, conquistador. Venció muchas naciones y conquistó todas las riquezas de esas naciones que Dios le dio. Tenía muchísimas riquezas: oro, plata, piedras preciosas, joyas. Y dice que cuando se proponen construir el templo, David entrega para la construcción del templo del Señor, para que Salomón haga la construcción. Entrega eso. No ofreceré al Señor lo que no me cueste. Amén. Y además, ¿qué hace David? Tiene una devoción, dice que tiene una devoción por el templo del Señor. Esto significa para nosotros hoy congregarnos, amar el lugar donde nos reunimos para adorar, hacer la celebración del culto al Señor, mostrar la actitud correcta en su presencia, darle nuestro tiempo al Señor y nuestro dinero. Claro, aquí David lo demostró a través del dinero. David no se puso a decir: yo me voy a morir ya. No, David dijo: no, y para el Señor lo mejor. Y David es llamado varón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren ser personas conforme al corazón de Dios? El compromiso, el amor, el afecto por la casa de Dios. Ame la casa de Dios, seamos reverentes en este lugar. Démosle el respeto al Espíritu Santo, al Señor. Métase en la alabanza, en la adoración, porque el que está aquí no es los pastores. Nosotros somos los que somos seres humanos igual que las demás personas, pero aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Señor. Nuestro valor es por lo que hacemos para Él. Amén. Entonces, es eso. Una iglesia que adora en espíritu y en verdad trae la presencia de Dios. La Biblia dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y un adorador en espíritu y en verdad no está por ahí pensando en el almuerzo, despistado, hablando, distrayendo al otro, limpiándose las uñas mientras adoramos. Un adorador en espíritu y en verdad está conectado. Sabe que la presencia de Dios es la que está ahí. Toda la devoción, todo el respeto.
Usted sabe que la gente se pone nerviosa cuando el gobernador, ay, el alcalde, el gobernador, ay, y la gente no haya ni cómo hablarle, cómo me acerco, cómo, ay, el presidente, ¿cierto? La gente, y más si es de su línea política, no, mejor dicho, ¿y por qué al Señor, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Amén. El respeto, la devoción, la alabanza. Cuando David traslada el arca para recuperar la presencia de Dios, David no se puso a pensar que era el rey, que tenía que mantener una etiqueta, que el rey cómo va, no, David empezó a saltar y resulta que pues como ellos no usaban pantalón como nosotros, sino como una bata, ¿cierto? La vestimenta, una túnica, y entonces claro, David y como que se le alcanzaba a levantar un poco, pues tampoco era que se mostraba la ropa interior, pero la esposa Mical llega y lo critica y le dice, usted sí que oso tan peludo que hizo el rey hoy. Miren, como un cualquiera delante de toda la gente saltando allá, no guardó la etiqueta. Qué oso, qué vergüenza, le dice la esposa. Y David le dice, mira, bueno, entre otras cosas, y David le dice, yo lo hago para el Señor. No estoy pensando qué dice la gente, si yo expreso mis emociones, si yo alabo a Dios, si yo salto para el Señor, si yo aplaudo para el Señor, si yo danzo para Él. Dice, y si alabar al Señor es vileza para ti, pues me haré más vil por causa del Señor. Amén. No le dé pena alabar a Dios. No le dé pena levantar sus brazos, cerrar sus ojos, danzar. No le dé pena alabar a Dios. No esté por ahí distraído. Conéctese con el Señor. Devoción en la alabanza, en la adoración, porque así se trae la presencia de Dios. Difícilmente se trae la presencia de Dios cuando uno está despistado, cuando uno no le da ese lugar. ¿Sí? Entonces, darle ese lugar. Primer libro de Crónicas 15:3 dice, luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Hay que prepararnos ese lugar para el Señor. Segundo de Crónicas 15:13 y 14 dice que los trompetistas, los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor al son de trompetas, címbalos. ¿Sabe qué son los címbalos? Estos platillos, trompetas, instrumentos. Eso era un sonido. Hay gente que no le gusta, pero la Biblia habla de la alabanza, habla de estos instrumentos, habla, ¿cierto? Hay gente que no le gusta la batería, no le gusta. La Biblia es clara y habla de eso. Al Señor le gusta la música, Él es el creador de la música, la alabanza, ¿sí? Entonces no se asuste, adáptese porque en el cielo habrá mucha alabanza. Amén. Y dice, al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces, alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y en ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. La adoración y la alabanza de corazón traen la presencia del Señor. Amén. No fue que cuando la gente estaba por ahí despistada pensando en el almuerzo, tengo que salir porque el partido de fútbol va a ser el fútbol. No, ahorita tenemos el paseo y uno está totalmente desconectado. No es así. Ni cuando uno está distraído por ahí, distrayendo, llamando la atención. No, llamemos la atención del Señor con nuestra adoración y nuestra alabanza. Amén. En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor y esa es la gloria, la presencia del Señor. En Hechos capítulo 12, el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces la iglesia tiene que estar unida en la alabanza, unida, no solo luchando quienes están acá adelante tratando de la alabanza, no, ustedes metidos también ahí, adorando al Señor.
para que su presencia venga, y también cuando venga la palabra haya una palabra fresca, una palabra del Espíritu Santo. Amén. Todo el pueblo, y dice que el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. No había gente con mala actitud. No había gente con mala actitud. Ay, qué aburrimiento. Ay, que se alargó esto. Ay, que esa cantadera. Ay, no, unánimes estaban todos, ¿cierto? Y el verso 2 dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vendrá un bautismo del Espíritu Santo. Amén. La gloria del Señor. Hay sanidades que suceden mientras estamos adorando al Señor. La gente recibe sanidad, la gente recibe liberación. Cuando la palabra se predica, suceden milagros cuando le damos ese lugar al Señor. Amén. Tenemos que ser una iglesia que adora, una iglesia que está conectada con Él. Amén. No una iglesia de despistados. No. Una iglesia que está conectada con Él, la que trae la gloria, la presencia del Señor. Y eso redundará en bendición en todas las demás áreas de nuestra vida. La alabanza no es un relleno. Mientras llega la predicación, mientras llega el pastor, mientras llega toda la gente. No, por favor. Eso es un concepto totalmente errado y equivocado. Y por eso la presencia de Dios no está en una iglesia. La alabanza no es un relleno mientras la gente llega. No es un relleno mientras el pastor llega, como si el pastor fuera lo más importante. No, todos, líderes, todos. La alabanza es tan importante como la palabra. Amén. Adoramos al Señor, bendecimos al Señor. También los que hacemos al servicio y todo, también ahí debemos estar en actitud de alabanza, ujieres, todos los que estamos haciendo el servicio, y tratar mínimamente de ponerse uno a hablar por ahí, a distraer cuando estamos en la oración o algo que la gente está hablando. Uno está orando aquí, la gente por allá en otro planeta. No. Unánimes fue cuando vino la presencia del Espíritu Santo. Amén. Hay otros tiempos para hablar, pero ojo, mira, nosotros queremos la gloria de Dios en este lugar. Amén. Y vamos a ser más estrictos en ese aspecto, porque la gloria es para el Señor. Aquí la honra y la alabanza es para Él. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Porque va a redundar en la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Por favor, cada uno, de acuerdo, meditemos. Señor, dime en qué yo estoy fallando. Señor, estoy llegando tarde a la iglesia. No le doy lugar a la alabanza, Señor. Señor, estoy distrayendo a la gente. Me pongo a hablar cuando estamos en la oración. Sí, digámosle al Señor: Señor, yo no te he dado el lugar como debe ser. Porque cuando nosotros hacemos eso, y aquí está lo que Dios dice, los puntos para la restauración de la presencia de Dios, habrá cosas gloriosas. Dios hará cosas grandes. Este año el Señor hará cosas grandes. Amén. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo creen? Este año el Señor hará cosas maravillosas. Póngase de pie, levante sus manos. Adore al Señor. Padre, gracias, Señor. Dígale: Señor, perdóname, guíame, Espíritu Santo. ¿Qué hago yo? ¿Qué he hecho yo, Señor? Y yo como pastor, yo te pido, Señor, que me guíes, que me hables. Señor, ¿qué he hecho yo que no es correcto? Yo me arrepiento, mi Señor. Guíame, Espíritu Santo. Señor, cuando no te he dado el lugar, Señor, yo quiero, Padre, traer tu presencia a mi vida, a mi casa, a mi hogar, a mis hijos, en la iglesia, Señor. Yo quiero orar con fervor. Yo quiero valorar la alabanza, la adoración. Señor, yo quiero honrarte, Padre. Yo quiero glorificarte, Señor.
Perdóname, Señor, cuando no te he dado ese lugar. Perdóname, Señor, cuando he dado lo que me sobra del tiempo, Señor. Pero para ti es lo mejor, lo primero, lo más importante es para ti, Señor. Para ti, Señor. Oh, Señor, aquí estamos esta mañana, Señor. Y empieza a adorar al Señor. Adórale. Y dile, Señor, quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Quiero ser una persona que adora, una persona que se conecta, Señor, contigo. Dile, Señor, yo quiero darte la honra que tú mereces. Señor, el respeto, Señor. Perdóname cuando he tomado tu nombre en vano. Dígale, Señor, perdóname cuando tomo tu nombre en vano, en medio de conversaciones llenas de ira, de rabia, de enojo, de sarcasmo. Perdóname cuando tomo tu nombre en vano. Perdóname, Señor, cuando no te he honrado, Señor. Amado Señor, ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Toma tu lugar. El primer lugar es para ti en nuestros corazones. Trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que te demos el lugar en nuestros hogares, en nuestra casa. Que aprendamos a orar, a dar gracias por los alimentos, a honrarte, a enseñar a la familia a respetar el tiempo de la oración, a nuestros hijos, Señor. Señor, a darte el lugar sagrado, el primer lugar para ti. Ayúdame a entender y actuar en que la alabanza y la adoración, Señor, no son un relleno y cantar por cantar, ni hacer una presentación para entretener, sino que, Señor, es donde te damos la gloria, donde te expresamos nuestro amor, donde te expresamos, Señor, nuestro corazón, donde te damos, Señor, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Ayúdanos a darte lo que nos cuesta, no lo que nos sobra, Señor. No lo que nos sobra del tiempo o nos sobra de los recursos, Señor, sino, Padre, lo que nos cuesta, porque dijo David, el hombre conforme al corazón de Dios, dijo, no ofreceré al Señor lo que no me cuesta.